En este ejercicio nos piden calcular el área total y el volumen de un cilindro de 2 metros de diámetro y 3 metros de altura, tal como os indica en la figura adjunta. Vamos a empezar llamando apartado A al apartado en el que calculamos el área total. Área total es igual al área lateral del cilindro más 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces? Porque tiene 2 bases. Bien, en primer lugar vamos a calcular el área lateral. El área lateral corresponde al área de un rectángulo. Vamos a dibujarlo. Correspondería al área de un rectángulo, tal y como lo hemos dibujado aquí, en el que tenemos que la altura del rectángulo, este rectángulo sería más bien un poquito más alargado, correspondería a la figura, y tendríamos que el rectángulo se ha obtenido al cortar el cilindro por una línea paralela al eje del cilindro. Es decir, que la base sería la longitud de la circunferencia, 2pi por r, y la altura, h, sería igual a 3, que es lo que nos dan. En este caso r es el radio, es 1, puesto que el diámetro vale 2. Así que, en nuestro caso particular, tendríamos esta situación en la que el área lateral sería 2pi r, que es el ancho, y sería la longitud de la circunferencia, por la altura, que es 3. De manera que lo pondríamos aquí debajo, en la parte superior, sería 2pi r por h. Más el área de las dos bases, sería 2 veces el área de una base, que es pi por el radio al cuadrado. Y de este modo, pues ya tenemos preparado la fórmula para calcular el área total del cilindro. Vamos a suprimir este rectángulo que nos ha servido para dar la explicación, pero que ahora ya no nos hace falta. Así que sustituimos en esta parte y tenemos 2, pi que es 3,14 y por h que es 3, más 2, pi que es 3,14 y por el radio al cuadrado que es 1 al cuadrado. De manera que, haciendo esta primera operación, nos queda 18,84 más 6,28, si hacemos esta operación, 2 por 3, 14, 6,28, y si sumamos estos dos números, nos queda 25,12 metros cuadrados, que equivale a 25,12 centiáreas, puesto que el metro cuadrado es igual a la centiárea. Así pues, resumiendo, el área total nos ha quedado, la subrayamos aquí, nos ha quedado que es 25,12 metros cuadrados, o 25,12 centiáreas. Pasamos ahora al apartado B, que es el cálculo del volumen. El volumen del cilindro, vamos a ponerlo aquí, volumen, es igual al área de la base por la altura. El área de la base, al ser un círculo, sería pi por radio al cuadrado, y por la altura. Si sustituimos, nos queda 3,14 por el radio al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y por la altura, que es 3. Y esto nos da igual a 9,42 metros cúbicos. Que si lo pasamos a decímetros cúbicos, como van las unidades de volumen van de 1000 en 1000, tenemos que multiplicar por 1000, nos queda 9.420 decímetros cúbicos. Como el decímetro cúbico es igual al litro, nos queda que esto es 9.420 litros. Así pues, el volumen, resumiendo, nos ha quedado que es 9,42 metros cúbicos, 9.420 decímetros cúbicos y 9.420 litros. Y pasamos al apartado C. Nos piden a continuación calcular el coste de pintar el cilindro, sabiendo que cada metro cuadrado de trabajo de pintar el cilindro, con la pintura y demás, nos cuesta 13 euros, que nos hacen un descuento del 10% y nos aplican un IVA del 21%. Vamos a calcular en primer lugar lo que cuesta pintar el cilindro al precio que nos dicen. Esto sería el subtotal primero. Coste de pintar el cilindro. Pues ese coste sería 13 euros que nos cuesta cada metro cuadrado por el número de metros cuadrados, que es 25,12. Esto nos da 326,56 euros. Continuemos ahora calculando el descuento. Esto correspondería al subtotal segundo, que sería aplicarle un descuento del 10%.
de descuento. Bien, para calcular el 10% de descuento, pues tenemos que calcular el 10% de 326,56. El 10%, como sabéis, es 10 partido por 100 y por 326,56. Se nos va un 0 con otro, si queremos, y después es dividir por 10, con lo que nos queda 32,656 euros de descuento. Por tanto, el subtotal segundo será 326,56 menos 32,656, lo que nos da la cantidad de 293,908 euros es lo que tendríamos que pagar después de hacer el descuento. Ahora nos faltaría aplicar el IVA. Así pues, el total con IVA sería 293,908 más el 21% de IVA sería 0,21 por 293,908 y esto nos da la cantidad de 355,62868 euros. En el último apartado, apartado D, nos piden calcular cuánto costaría llenar el depósito de vino, sabiendo que cada litro cuesta 7 euros, que nos hacen un descuento del 15% y nos aplican un IVA del 16%. Bien, pues comenzamos por la primera parte, que es cuánto nos costará llenar el depósito a 7 euros el litro. Sería el subtotal primero. Coste del vino. Coste del vino, en principio, sería igual a 7 euros que cuesta un litro por el número de litros que hemos dicho que eran, el número de litros que caben en el depósito, 9.420 litros. Esto nos da un coste de 65.940 euros. 65.940 euros es lo que nos cuesta. Ahora vamos a aplicarle un descuento del 15%. Aplicamos un descuento del 15%, sería el subtotal segundo. Aplicamos descuento del 15%. Entonces esto sería 65.940 menos el 15% de 65.940, que es el descuento que nos hacen. Y esto pues sería 65.940 menos 0,15 por 65.940, que nos da igual a 65.940 menos 9.891. Y el resultado de esta operación es 56.049. 56.049 euros. Que es lo que nos cuesta con el descuento y antes de aplicar el IVA. Bien, apliquemos ahora el IVA. Tenemos que calcular ahora el total, coste total, con el IVA. Con el IVA del 16%. Bien, pues a la cantidad que hemos obtenido, 56.049, le tenemos que sumar el 16% de IVA, es decir, 0,16 por 56.049. Y esto es igual a 56.049 más 8.967, que es el resultado de la operación del cálculo del IVA, 84, que nos da la cantidad de 65.016,84 euros. La cantidad total que tenemos que pagar. Esta es la cantidad total que tenemos que pagar con el IVA por el vino. Y con esto hemos terminado por completo el ejercicio.